Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, en el horario en que lo veas, esta maravillosa charla, este maravilloso video. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, como cada sábado, como cada fin de semana, hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante. Elegí un tema que yo sé que te va a gustar, que yo sé que te va a dejar por ahí con mucho pensamiento, con mucho trabajo de introspección, sobre todo porque a través de este sendero de luz, pues vamos aprendiendo qué tanta flexibilidad podemos tener o qué tanta resistencia podemos tener. El tema de hoy, la resistencia. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, por favor, desde tu casita, desde ese rinconcito sagrado, así como yo el día de hoy quise presentarles mi rincón sagrado a través de esta hermosa charla. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar. La resistencia. ¿Qué pasa con esta parte del sendero de luz en donde se supone que nosotros ya vamos caminando con toda la fluidez, con toda esa conexión divina, con esa gracia maravillosa que Dios Padre tiene para nosotros y que de repente aparece la resistencia porque no suceden las cosas como nosotros quisiéramos, porque no se dan las cosas como nosotros quisiéramos y porque también las personas no son como nosotros quisiéramos. Y entonces entra la resistencia a actuar en nosotros y es ahí donde entramos en un estira y afloje, en donde definitivamente empieza nuestro carácter a involucrarse de una manera más, tal vez más negativa. ¿Por qué? O impositiva inclusive, porque obviamente las cosas no se están dando como yo lo estoy pensando, como yo lo estoy deseando, y es donde debemos estar muy listos, debemos estar de una manera muy sutil, muy, muy en un estado de introspección, donde nosotros obviamente vamos a entender el por qué me estoy resistiendo. Esto tiene que ver un poquitín con la parte que se llama la ley del espejo. En la ley del espejo, obviamente nos dice que todo aquello que se nos está presentando es porque en algún momento alguna situación se tuvo que dar, se dio, y que a lo mejor yo tuve ese tipo de personalidad que en algún momento, obviamente que ya no lo tengo, pero que se me está recordando. ¿Y para qué? Porque obviamente la vida nos dice lo que ya no debemos hacer. La experiencia nos dice lo que ya no quiero hacer. Y la sabiduría nos dice lo que aprendí de esa forma de ser. Entonces, a través de esto, entra la parte de la resistencia o de fluir. Eh, Como no voy a entrar en un estado de flexibilidad, quiero que por favor entres en un poquito de introspección hacia ti. ¿Qué es lo que te provoca resistencia dentro de tu propio sendero? Puede ser el que las personas no sean como tú, que no tengan este mismo pensamiento que tú, que no tengan esta luz igual que tú, que a lo mejor tú desees que las personas estén en la misma comunicación que tú y que obviamente, pues no puede ser. ¿Y por qué? Porque pues estamos en un nivel de conciencia totalmente diferente, totalmente distinto. Y esto por alguna situación, pues no está ayudando. Entonces, por ende, esta forma de pensar, esta forma de, de tratar de obligar que las demás personas entren en esa misma sintonía, nos provoca esa resistencia. Entonces, bueno, este es un punto importante de la resistencia, pero también viene otro punto importante de el resistir. Cuando nosotros estamos pasando por alguna situación de a lo mejor querer resolver alguna situación y nos dicen, oye, ¿por qué no lo haces por aquí? ¿Por qué no tomas esta opción? ¿Por qué no vas y ves a esta persona? Y nosotros estamos en una mentalidad o en un pensamiento de no, porque no se va a resolver así. No, porque no es lo correcto. No, porque siento yo que eso no es adecuado. No, porque ya lo hice y no se dio. Y entonces empezamos a resistir, a resistir, a resistir, a resistir. Y obviamente esa liga
hay un punto en donde cede, entra en un romper y pues obviamente entramos en un estado nosotros de choque con nosotros mismos, no con los demás. A veces la resistencia radica el que no escuchemos a los demás, radica el que definitivamente queremos que las personas sean como nosotros deseamos o que la situación se dé como yo lo estoy marcando y que obviamente esto vaya cada vez más estirando, estirando, estirando. Y por más que entre un estado de a lo mejor un grado de flexibilidad, esta resistencia obviamente va a llegar a un punto en que tiene que ceder y se va a romper por lo más delgado. Y en esta parte más delgada, pues obviamente se pueden dar situaciones que no estamos preparados definitivamente a poder entender en ese momento y por qué me dejó de hablar y por qué se enojaron conmigo y por qué me excluyeron o por qué me siento abandonada por esta situación. Ahí empieza la resistencia a hablar por sí sola. Y entonces aquí pues obviamente entra un estado totalmente de introspección en donde nosotros debemos de entender que la resistencia lo único que nos deja es un sendero más empedrado, con mayores obstáculos por sortear y pues obviamente nuestro camino de luz, nuestro camino de maravilloso de espiritualidad, nuestra enseñanza de esta carrera espiritual, pues se va dañando cada vez más. Y a lo mejor me pudieran decir, Alita, te estás inclinando mucho a lo espiritual, pero eso también tiene que ver con la vida diaria, con la vida laboral. A veces no permitimos que las demás personas se acerquen porque pensamos que nosotros somos los expertos o porque nosotros somos los únicos que tenemos esas habilidades. Y entonces el resistirnos y no ceder ante otras habilidades, entonces significa que yo estoy trabajando a través de mi propio ego. Y entonces yo no permito que las demás personas, que las demás eh, circunstancias me ayuden a mí a fortalecer algo que se llama área de oportunidad. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, porque obviamente es momento de darle prioridad al ego, de darle prioridad a esta parte de mi personalidad que no me permite escuchar, ver, sentir, observar, poner atención a lo que está pasando a mi alrededor, por algo muy sencillo, porque yo siento, creo que lo que yo estoy haciendo está de forma correcta. Pero aquí en este punto, en donde obviamente, como hace un momento lo estábamos comentando, en la parte de la espiritualidad, pudiera ser entrar en un estado de observación o de silencio, en la parte personal, en la parte laboral, en la parte profesional, también ocurre lo mismo. Si yo me permito escuchar, sentir, observar lo que está a mi alrededor, entonces me voy a dar cuenta que hay una gran área de oportunidad en donde yo puedo aprender a través de los demás. Yo utilizo mucho esta frase que a lo mejor, pues, puede ser un poquito, un tanto agresiva para muchos o pudiera ser un poco hiriente para muchos, pero es que en realidad así pasa, porque en realidad cada persona que llega a tu vida llega para un fin, llega a cumplir un objetivo, llega a cumplir un aprendizaje. Y entonces es cuando yo puedo decir que nadie es indispensable, nadie, ni siquiera Alita es indispensable. ¿Por qué? Porque hay otros coach, hay otros terapeutas holísticos, hay otras personas que también se dedican exactamente a lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que las personas cumplen un inicio y cumplen un final llamado ciclo de enseñanza. Y a través de este ciclo de enseñanza vamos a aprender lo que tengamos que aprender con esas personas o con esa persona. Por lo tanto, esta parte de el nadie es indispensable, a veces lo sentimos como, híjole, es que no me van a necesitar, no me van a extrañar. Es más, sin mí, ni siquiera se van a dar cuenta que no estoy. Y en realidad no es eso. Simplemente que
Cumplimos un ciclo porque solamente estamos en la parte de la enseñanza, del aprendizaje. Y entonces esta parte de la resistencia nos dice que si yo me resisto a no soltar, si yo me resisto a no desapegarme, si yo me resisto a no ceder, a no delegar, a lo mejor algunas de las responsabilidades, algunas de mis propias habilidades, y no me permito también enseñar a otros, entonces entra justamente el ego dentro de esta resistencia. ¿Por qué? Porque no permito que nadie pase sobre mí, no permito que nadie aprenda más que yo, no permito que alguien más llegue a mi vida y que obviamente aprenda tanto que ese tanto me enseñe a mí. Por ahí existe un hermosísimo dicho que me encanta y es el que yo aplico muchísimo con mis alumnos, que el alumno supera al maestro. Así como yo he superado como alumna, he superado a algunos maestros, así han llegado conmigo muchos alumnos que han superado por completo mis conocimientos, las expectativas, las enseñanzas, los aprendizajes. Y obviamente, wow, es la parte donde nosotros como seres humanos, como seres conscientes e inteligentes, debemos de reconocer y decir, eso es justamente lo que quería, que crecieras, que realmente encontraras este conocimiento, que realmente te encontraras a ti mismo esa gran beta, esa pasión por ese conocimiento que tú estabas requiriendo, esa área de oportunidad, esa habilidad. Y entonces entramos en un estado de balance, en un estado de equilibrio que nos permite no ser tan resistentes a las circunstancias, sino todo lo contrario. Damos justamente este maravilloso punto de flexibilidad, pero sobre todo porque encontramos esta área de oportunidad, no solamente en los demás, sino en nosotros mismos, de decir, ¿sabes qué? Mi área de oportunidad en este momento es el que yo pueda delegar, el que yo pueda desapegarme, el que yo pueda soltar algo que yo aprendí y que también los demás pueden aprender y que también los demás tienen esa oportunidad de aprender y que también los demás tienen el derecho de disfrutar ese conocimiento. Por eso se dice que el conocimiento debe de trascender, que no se debe de quedar en un solo momento, en una sola persona, porque entonces solamente acumularíamos y seríamos acumuladores de conocimiento. El conocimiento se tiene que trascender, se debe de aplicar hacia otras áreas para que obviamente, así como tú aprendiste, otras personas lleguen a ti y también se trascienda el conocimiento y que tú también puedas encontrar esa área de oportunidad dentro de la vida personal, profesional, laboral o espiritual. La resistencia aplica para cualquier tema. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta de en qué tanto me estoy resistiendo a no permitir que mi propio conocimiento o que el propio conocimiento trascienda, a que yo pueda percatarme qué tanto me estoy resistiendo a ser flexible con los demás y qué tanto me estoy resistiendo también, por supuesto, a escuchar a los demás, a observar a los demás y darle la oportunidad a otras circunstancias, darle oportunidad a que se abran otras puertas y que se puedan resolver las situaciones de otra forma, de otra manera. Entonces, este tema de la resistencia, de verdad que a mí pues me agrada mucho platicarlo, porque justamente cuando entramos en esta parte de no querer soltar, de no querer desapegarme, es entrar en un signo de interrogación y decir, ¿por qué me estoy resistiendo? ¿Qué es lo que me está provocando resistirme? ¿Qué es lo que me está provocando el yo quererme quedar en este estado, en esta situación, con estas personas o con esta persona? ¿Y para qué me va a funcionar? ¿Para qué me va a servir el yo resistirme? Y obviamente la resistencia te va a llevar, por ende, a otro tema que se llama la lucha de poder. Pero no es una lucha de poder
con los demás, sino con uno mismo. ¿Por qué? Porque estás trabajando con el berrinche del niño interior o de la niña interior de que se quieren hacer las cosas como tú quieres, porque tú lo dices, porque así te lo están marcando y así te lo marcaron, tal vez desde tu niñez y obviamente lo quieres aplicar ahora en tu adultez, pero no nos percatamos. ¿Qué debemos hacer? Pues obviamente ser muy observadores, pero no con los demás, sino a nosotros mismos y decir, ¿por qué me estoy resistiendo? ¿Por qué me quiero resistir a no dejar esta situación, a no dejar este momento, a no dejar a esta persona? ¿O por qué me quiero resistir a no escuchar a la otra persona? ¿Por qué me resisto a no escuchar su opinión? ¿Por qué me resisto a no guardar silencio? Ese es el gran momento, ese es el gran punto del tema de la resistencia. Que yo entre en ese gran signo de interrogación y que yo pueda aprender a través de la resistencia. La resistencia nos ayuda muchísimo. Eso tiene que ver con el duelo, eso tiene que ver con la soberbia, eso tiene que ver con el ego, eso tiene que ver con el orgullo, eso tiene que ver con la parte de no ser flexible, tiene que ver con toda esta gama de posibilidades en donde nuestro ego hace la aparición, aparece como el gran actor de no querer hacer las cosas como tú deseas o no dejar de hacer las cosas como tú quieres y como tú lo estás dictando. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué has aprendido a través de tu propia resistencia? ¿Qué has aprendido a través de soltar y dejar de ser tan resistente a las ideas de los demás? ¿Cómo has logrado el quitar esa resistencia en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida profesional, en tu vida espiritual? Es un tema de verdad que se tiene que trabajar día a día, que se tiene que trabajar con tiento, que se tiene que trabajar con disciplina, que se tiene que trabajar con humildad, porque este es un punto importante de entrar en un contacto maravilloso de solidaridad contigo mismo, de poder trabajar el ego contigo mismo y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no está funcionando esto? Entonces, obviamente, esto nos lleva a la experiencia de conocernos, de poder justamente entrar en nosotros, entrar en una comunicación que nos va hacer entender que lo que nos está resistiendo es nuestra propia personalidad y que nos puede provocar justamente el poder romper, el poder aniquilar situaciones, relaciones que a lo mejor nos lleve por otro camino. También ese camino va a ser perfecto, por supuesto, pero lo único que sí te puedo decir es que ese camino va a ser más doloroso, va a costar más trabajo y obviamente va a entrar en un estado de menor luz, porque te estás resistiendo. Estás resistiendo a que entre la luz en ti, entre esta maravillosa humildad, entre esta forma tan maravillosa de existencia y que nos acerque a nosotros mismos a través del amor, a través de la autoestima, a través de la aceptación y que obviamente nos dé este maravilloso momento de comunicación interna, el aprender a escucharnos a nosotros mismos, el aprender a nosotros decir, ya entendí que me estoy resistiendo, ya entendí que justamente me está provocando el resistirme por esta situación, porque a lo mejor no se van a lograr las cosas como yo estoy queriendo, como a mí me gustaría que existiera, ¿de acuerdo? Miren quién está conmigo. ¡Ay! Hoy está conmigo esta hermosísima cachorra que me acompaña, ya tiene unas semanas que no se quiere despegar de mí, pues bueno, vamos a consentirla que esté conmigo un momento con esta enseñanza. No me voy a resistir a que esté conmigo, porque por algo está conmigo. Y soy flexible en esta parte de la enseñanza con una mascota que sé perfectamente que me está guiando a nivel espiritual, que me está
dando el amor a nivel espiritual. Esta es justamente la resistencia, el observar a nuestro alrededor lo que existe, lo que hay, para que nosotros podamos evolucionar de una manera amorosa, de una manera consciente, aprender a escuchar a nuestros hermosos seres que están con nosotros para poder justamente lograr ese punto que Dios Padre quiere. El amor, la compasión, la gratitud, el perdón es muy importante. La resistencia provoca que no se den estos elementos, porque mientras más te resistas, obviamente vienen más experiencias que puede provocar dolor, que puede provocar frustración y que puede provocar que tu propio ego te lleve justamente a que se rompan muchas circunstancias, muchas situaciones. Recuerden que si yo le inyecto amor a esa resistencia, esa liguita va a ir aflojando, aflojando, aflojando hasta que ceda. Dicen por ahí, lo mencioné hace rato, las cosas se rompen por lo más delgado, por lo más pequeño. Entonces, hay que buscar la manera, hay que buscar la forma de que esta resistencia que a lo mejor hoy tenemos, que hoy tienes, no provoque el romper lo más hermoso que tenemos, nuestra propia luz. Así que mis amores, yo espero que les haya gustado muchísimo este tema, que te haya llegado justamente al corazón y sobre todo a ese análisis de decir, estoy resistiendo en esto, me estoy resistiendo, esto no lo estoy haciendo porque no lo entiendo, porque me cuesta trabajo y pues me gustaría que alguien llegara y me lo explicara. Justamente esto sucede cuando una persona busca el punto terapéutico. Cuando una persona busca el punto terapéutico, deja de resistirse. Pero cuando alguien va y le dice, oye, ¿y por qué no tomas una terapia? ¿Por qué no te animas a tomar una terapia? No, ¿yo por qué? Yo no estoy loco, yo no estoy loca, yo no lo necesito, yo puedo resolver las cosas como yo quiera. Ya me di cuenta de que sí, yo lo puedo resolver, yo tengo todo para resolverlo. ¿Se acuerdan del tema de almas intermedias? Aquí está, justamente este ejemplo. ¿Por qué? Porque se resisten a entrar en esa comunicación interna a través de la experiencia o a través de otra persona que le puede ayudar holísticamente, cuánticamente, a través de su propia luz. Así que no te resistas, de verdad. No te resistas y encuentra en ti ese punto de luz, ese punto de flexibilidad que te permita encontrar la respuesta al ¿para qué me estoy resistiendo? ¿Por qué me estoy resistiendo? ¿Qué me provoca el resistirme en este sendero, en esta vida, en este trabajo, en esta profesión? ¿De acuerdo? Así que mis amores, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta maravillosa charla. Me voy inmediatamente con sus comentarios, con sus preguntas a todos mis maravillosos alumnos que se encuentran en este momento desde la plataforma de Zoom. Y yo te invito aquí a que me sigas en las redes sociales, ya sea en el canal de YouTube. Y muchísimas gracias a los suscriptores. Ya estamos casi a punto de llegar a los 1,700 suscriptores. Muchísimas gracias. En la página de Alita de Facebook ya estamos a punto de llegar a 6,000 seguidores también por ahí. Muchas, muchas gracias al grupo de Charlando con Alita también en Facebook. Muchas, muchas gracias. Y por supuesto, a todos los alumnos que me siguen a través del grupo de WhatsApp de Charlando con Alita, Madre Abundancia, Estudio Arcangelino, por supuesto también a todos los alumnos que están en el Templo de Luz Cristal Magnificada, a Enseñanza Espiritual. Muchas, muchas gracias. Así que no me despido, nos vemos aquí el próximo sábado en Charlando con Alita, con otro maravilloso tema para poder aprender en este mundo maravilloso de la enseñanza espiritual. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima charla. ¡Mua! Los amo inmensamente. Despídete, Neve. Diles adiós. Es un amor, ¿verdad que es un amor? Vean esos ojos maravillosos. Es un amor, de verdad que es un amor. Hasta pronto.